Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde trataré de explicarles cómo pueden resolver el reto 3 de Mintic. Este video está orientado más que todo a las personas que no tienen idea o no han podido entender todavía cómo puede funcionar. Pero antes de empezar les recomiendo que vean tres videos. El primero es el video de listas y diccionarios que hice. El segundo es el video del ciclo for versus el ciclo why. Y el tercero es el video que hizo Julián Dennett explicando el reto. Este último, si usted ya lo ha visto y aún no ha entendido bien, trataré de resolver todas sus dudas en este video. Así que manos a la obra. Lo primero que haremos, y como ya es costumbre, es entender de qué se trata el ejercicio para poder resolverlo. Y resumidamente lo que nos dice es que tenemos una serie de nodos. Estos nodos pueden tener los nombres de ciudades. Y luego tenemos un camioncito que puede viajar a cualquier ciudad, teniendo en cuenta que hay un costo para ir de una ciudad a otra. Y al final del día yo debo regresar a mi ciudad de origen, que es Medellín. Y entonces lo que busca el ejercicio es encontrar una mejor ruta para yo no gastar, digamos, tantos viáticos en gasolina, de tal forma que yo puedo viajar desde Medellín a cualquier ciudad y de cualquier ciudad a cualquier ciudad, y debo encontrar cuál es la mejor manera de hacerlo. Aquí hago una aclaración, el algoritmo que nos propone Julián no es en realidad el más óptimo ni el que haya la mejor ruta. Por lo que vamos a aprender aquí no es cómo hallar la mejor ruta, sino cómo hallar la mejor ruta según el algoritmo que nos propone Julián. Así que vamos a empezar a entender cómo funciona el algoritmo de Julián y vamos a crear una estructura de cómo podríamos resolver este reto para que todos ustedes tengan una base de cómo empezar. Lo primero que debemos entender es que nos va a llegar una lista. Esta lista es la que tenemos que optimizar, en este caso puede ser H, A, B, C, D, H, donde H sería Medellín en el ejemplo anterior, que es el lugar de origen y destino donde el camión debe empezar y debe terminar su recorrido. Y el segundo dato es un diccionario que va a contener todos los valores de cuánto me cuesta ir de un lado a otro. Este diccionario sí me lo robé yo del video de Julián, pero bueno. Entonces, lo primero que haremos es coger la lista tal como nos la enviaron y vamos a calcular cuánto nos cuesta esta lista. Es decir, cuánto nos cuesta ir de H a A, de A a B, de B a C, de C a D y de D finalmente a H. De H a A cuesta 60, de A a B cuesta 135. De B a C cuesta 149, de C a D 206 y de D a H a 45. Si no lo entienden, mírenlo como si estuviéramos viajando. H vale Medellín, A es Pereira, entonces de Medellín a Pereira vale 60, de Pereira a B, que podría ser Manizales, vale 135, de Manizales así a Barranquilla valdría 149 y así sucesivamente. Y una vez conociendo estas distancias, lo que debemos hacer es calcular cuánto me vale ese recorrido que nos llegó por lista. Y la suma de estos valores da 595. Es decir, que con la lista que nos viene en el ejercicio tardaríamos 595 kilómetros, por ejemplo, en hacer el recorrido, y entonces nos preguntan, ¿ese tiempo o esos kilómetros se pueden reducir para no hacer tanto viaje? Para respondernos esta pregunta debemos crear una lista igual a la que nos enviaron. Y según el algoritmo de Julián debemos empezar a comparar el primero de la lista de la izquierda sin tener en cuenta ni de dónde empieza ni de dónde termina, que sería el H. Por lo tanto, el primero en la lista sería A. Y este A lo debemos comparar con el segundo de la nueva lista que creamos, es decir, B. Y hacer esta comparación lo que haríamos es crear una tercera lista pero con estos valores invertidos. Es decir, que donde estaba la A ya tenemos la B y donde estaba la B ya tenemos la A. Y calcularíamos nuevamente la distancia que nos da, obviamente en esta nueva lista con los datos ya intercambiados, y calculamos la distancia y vemos si la distancia nueva que nos da es menor a la que ya tenemos. En este caso, como es mayor, no deberíamos hacer absolutamente nada. Pero si fuera menor, deberíamos crear una variable que se llame mejor ruta o como lo quieran ver. Y en esta mejor ruta voy a guardar temporalmente la copia de esta ruta que me dio mejor. Y si después de hacer todos los intercambios posibles, que sería A con C, A con D, recuerden que el H no se tiene en cuenta, por lo tanto ya habría acabado con el A y seguiría con el B. Y en cada una de las comparaciones tendría que crear la nueva lista con la nueva ruta, calcular la distancia y ver si es mejor o peor de la que tengo. Si es mejor, hago una copia en una variable nueva que se llame mejor ruta. Y al final, cuando ya haya acabado todas las comparaciones, actualizo mi ruta actual. Digamos que la mejor ruta que me dio con la menor distancia es esta, HCBDA. Y aquí debo evaluar dos cosas.
La primera es, si tuve que actualizar mi ruta original es porque conseguí una mejor. Y si esto pasó, debo volver a empezar y a repetir todo el proceso hasta que ya no tenga que actualizar la mejor ruta que tengo y ahí finalmente se detiene mi algoritmo. Adicionalmente, el reto nos pide que por favor verifiquemos si todas las distancias, aquí abajo lo vemos, vamos a ver si lo puedo agrandar, que todas las distancias del diccionario que entra por parámetros sean positivas o cero en el caso de que las distancias entre los dos lugares sean iguales. Esto lo que nos quiere decir es que todas estas distancias que se ven aquí deben ser positivas, es decir, mayores a cero, y que si hay distancias, por ejemplo, de A a A, deba ser igual a cero, o de H a H deba ser igual a cero. ¿Cómo podríamos hacer todo esto por código? Lo primero que haré es copiarme la función. Para eso la voy a copiar acá. Voy a ir a mi Spider y voy a copiar mi función. Y vamos a empezar a maquetearlo por encima cómo debería resolverse este reto. Para empezar y antes de empezar a programar, déjenme copiarles aquí qué vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir. El primer paso que vamos a hacer, vamos a validar el diccionario para saber si las distancias entre iguales, es decir, o pongámosle A, A, o B, B, son igual a cero. Y además, vamos a validar si todos los datos que nos enviaron, o sea, todas las distancias, los valores de las distancias, son mayores a cero. Luego de esto, lo que deberíamos hacer es crearnos una copia de la lista que nos mandaron para poder realizar las comparaciones que vimos en la imagen. Aquí original. Y antes de empezar las comparaciones, otra cosa que deberíamos de hacer es calcular la distancia original que nos enviaron. Por el momento analicemos cómo podríamos hacer estas tres primeras cosas. La primera es validar que los datos del diccionario entre pares iguales sea igual a cero y además que los valores sean mayores a cero. ¿Cómo podríamos hacer esto? Como siempre les he dicho, hay muchas formas de hacer esto. En este caso podemos crear nuevas funciones, es decir, que además de ruteo creemos otras funciones, o existirá gente que quiere hacerlo todo en esta sola función de ruteo, así que deben de tener cuidado si esto se les hace muy largo. Si lo queremos hacer aquí directamente dentro de la función, recuerden que en el video de listas versus diccionarios hay un video en donde les enseño cómo pueden recorrer un diccionario, en donde hacíamos un for key in value, o era llave y valor, no recuerdo si estaba en español o inglés. Y en este for recorríamos el diccionario en distancias, y aquí dentro de este for deberíamos de poner toda la lógica para hacer las comparaciones. Recuerden que el diccionario es distancias, se llama así distancias, miremos que es de tipo aquí dic, o sea diccionario. Y en esta lógica el tip que les doy para poder realizarlo es simplemente poner un condicional. En esta llave nos va a venir la llave, digamos, en esta llave nos va a venir así de esta manera. Entre paréntesis, porque es una tupla, nos va a venir por ejemplo esto, así de esta manera. Y para yo acceder individualmente a cada uno para comparar si son iguales, yo podría poner por ejemplo key en 0 si es igual a la llave que tenemos en 1. De esta manera ustedes pueden comparar si lo que viene acá en A es igual a lo que viene acá. Y entonces ustedes dicen si esto es igual a 0 o si esto es diferente de 0, podrían crear una variable acá que se llame bandera o como le quieran llamar y esta variable se inicia en falso. Entonces si es falso, entonces yo pongo bandera en true, o si es verdadero, yo pongo bandera en false, dependiendo si lo quieren hacer al revés. En fin, aquí recuerden que aquí estoy comparando si A y B, pero tengo que decir que además de esto, el valor que me va a venir aquí en value debe ser igual a cero. Resumiendo rápidamente, si lo que viene en A aquí es igual a lo que viene en B y además el valor es igual a cero, entonces pues me haga mi lógica o me ponga mi bandera en verdadero y falso. Y una vez hecho esto, puedo poner aquí el if y obviamente dependiendo de su lógica puedo decir que si bandera es igual a verdad, es igual a true, entonces significa que el diccionario está bien, o si bandera es igual a true está mal, dependiendo cómo lo hayan hecho. Y aquí ya puedo empezar a trabajar mi lógica. Pero si bandera es igual a false, aquí puedo poner si bandera, el else, más bien, si bandera es igual a false, entonces lo que debo hacer, según mi ejercicio, aquí nos vamos a ir al enunciado, nos dice que si es falso o está mal, entonces por favor
tengo que enviar esta cadena de caracteres. Yo aquí gasté un intento, debo confesarles, ya que no puse este punto al final. Entonces, si no, entonces simplemente devuelvo este mensaje. Tengan mucho cuidado con este punto que a mí se me quedó y por eso fallé. Y hay dos pruebas al menos que evalúan esto. Déjenme quitar estas dobles comillas y espero que esta parte del diccionario haya quedado clara. Por supuesto, eso es un boceto, ustedes lo pueden hacer de maneras diferentes. Si ustedes lo que quisieran es crear una nueva función, entonces yo pongo acá una función que se llame, por ejemplo, check diccionario, check dic, podemos ponerlo así. Esta función va a recibir un diccionario, aquí le voy a poner diccionario, bueno, creo que lo escribí mal, ustedes me entienden. Y lo que haría acá es simplemente crear una variable, y lo que haría en esta nueva función es simplemente pasar toda mi lógica, toda esta lógica que voy a tener. Aquí voy a escribir dos puntos, perdón, aquí dos puntos, voy a escribir toda mi lógica y voy a crear una variable que se va a llamar eh, validar diccionario otra vez. Y esta variable voy a llamar a esta función de acá. Y en esta función de acá le voy a mandar este diccionario que estoy recibiendo por acá. Y entonces aquí, una vez terminada esta función, lo que me va a devolver es mi bandera, que mi bandera va a ser igual a falso, igual a verdadero, y la voy a atrapar aquí donde dice validar diccionario, que estoy llamando mi función. Entonces este validar diccionario es lo que yo tengo que evaluar. Si lo que me devolvió esta función aquí y que estoy almacenando aquí en validar diccionario es verdadero, entonces haga esto, y si no, pues entonces me envíe este mensaje. Nunca me cansaré de repetirles que hay muchas formas de hacerlos e incluso me han enviado muchos códigos que están muy bien programados. Ahora bien, listo, terminadas estas validaciones, lo que debemos hacer es crearnos una copia de la lista original. Crear esto es muy fácil, ya saben que si mi validación del diccionario pasó, entonces ya puedo empezar a procesar. Entonces aquí vamos a crear una variable que se va a llamar copia de la ruta inicial. Copia ruta, lo voy a poner así más corto. Y aquí simplemente voy a coger la ruta inicial, que aquí es donde va mi ruta de lista. Y ojo, les doy un consejo, siempre que vayan a realizar una copia, usen el método copy, ya que si ustedes no lo hacen y lo hacen así de simple, cuando vayan a modificar, por ejemplo, esta ruta, esta variable en copia ruta, también se les va a modificar la ruta inicial y todas las copias que hayan sacado de esto. Para mostrarles un ejemplo rápido de esto, vamos a irnos a esta pestaña nueva, voy a crear una lista nueva, o voy a poner lista vieja y voy a crear cualquier lista, 1, 2, 3. Voy a crear otra variable que se llame nueva lista y voy a decir que esta nueva lista va a ser la lista vieja. De esta manera vamos a imprimir las dos y vamos a ver qué pasa. Lista vieja y vamos a imprimir aquí nueva lista. Vamos a darle correr y vemos que ambas son exactamente iguales. Pero ¿qué pasa entonces si yo a mi nueva lista le quiero añadir un nuevo elemento? Para eso yo voy a poner aquí nueva lista.append y le voy a añadir el elemento, por ejemplo, A. Le voy a añadir la letra A. Y ahora quiero imprimir, nuevamente voy a imprimir estos dos. Entonces supuestamente a mi nueva lista le añadí un elemento, entonces mi lista vieja debería quedar diferente. Vemos que las dos listas, tanto la nueva como la vieja, quedan exactamente modificadas. Así que los cambios que yo le haga a mi lista vieja se van a ver reflejados en la nueva lista y los cambios que yo haga en mi nueva lista se van a ver también reflejados en la lista vieja. Pero ustedes dirán, venga, yo supuestamente solamente cogí mi nueva lista y le añadí A. Y por eso Python creó algo que se llama copy para poder copiarnos las listas. De esta manera yo ya no estoy haciendo referencia a todas mis listas, sino que voy a crear una nueva referencia. Y así, a la hora de yo ya añadir el elemento, solamente mi nueva lista debería quedar con ese nuevo elemento. Vamos a darle correr. Y vemos que ahora la vieja lista queda normalita, pero mi nueva lista queda con el nuevo elemento o los nuevos cambios que le haya hecho. Retomando nuevamente el código, entonces aquí le pongo el copy. Y lo que debemos hacer siguiente es calcular la distancia original que nos enviaron. Para esto yo también creé una nueva función. Ustedes verán si lo hacen todo aquí, vuelve y les digo. Si lo hicieran con la nueva función, ustedes ya deben saber cómo funciona esto, que es lo más recomendable crear funciones. Entonces calcular, creo una función que se llame calcular distancia. Y aquí en mi validación de arriba, entonces debo declarar otra variable que se va a llamar distancia,
Ojo, no pueden ser iguales las variables, por lo tanto esta tiene S y esta no, aunque para diferenciarlos mejor, calc, voy a ponerle así calc distancia, ustedes verán cómo le ponen, y aquí simplemente voy a llamar mi nueva función que se llame calcular distancia, y para esto ustedes saben que necesito la ruta que voy a recorrer y los valores para cada ruta están guardados aquí en distancias. Por lo tanto voy a mandar el diccionario y voy a mandar la ruta inicial de mis distancias. Y entonces en mi función aquí voy a escribir toda la lógica que yo necesito para calcular distancias. Para calcular distancias yo lo puedo hacer con un while, un for. Si yo lo voy a hacer con un while, declaro una variable que se llame de igual a 0. Y ya saben que escribo la palabra while y digo que mientras sí sea menor o igual a la distancia que va a tener mi ruta, es decir, mi ruta inicial. Aquí, perdón, cogí mal. Aquí esta ruta inicial y esto lo debo recibir por parámetro. Ustedes ya saben que aquí esto es un sobrenombre que le ponemos aquí para trabajarlo acá, así que yo solamente le voy a poner ruta. Entonces aquí voy a mirar la ruta y las distancias. Ustedes verán si las dejan así. Y a este le resto -1. ¿Por qué -1? Vamos a mirar a ver qué hace esa función len. Si nos vamos aquí, yo tengo mi nueva lista y yo le digo, por ejemplo, que en la variable calcular len de lista vieja, y acá pongo len lista vieja. Len lo que hace es calcular el largo que va a tener mi lista. En este caso, como solamente hay 3 elementos, me debería devolver 3 en esto y lo voy a almacenar aquí en callen. Por lo tanto, si yo calculo callen, perdón, si yo imprimo en pantalla callen, no me debe imprimir 3, que efectivamente se ven acá. Voy a intentar agrandar esto acá, creo que es control más. Y aquí vemos el 3. Entonces, ¿por qué le resto 1 aquí? Aquí le resto 1 sencillamente porque si ustedes se vieron los videos de listas y diccionarios, en realidad el índice empieza desde 0, 1 y 2, entonces llegaría hasta el número 2 y no hasta el número 3. Por lo tanto, si yo aquí estoy recorriendo mi lista y yo no le resto 1, entonces me estaría recorriendo más elementos de los que tiene mi lista, ya que yo siempre empiezo en 0 y este len siempre empieza en 1. Este len siempre empieza, este tiene 5 elementos y en la lista los índices van de 0 a 4. Como lo vemos aquí en este archivo, mi lista tiene 3 elementos, por eso me retorna aquí 3, pero en realidad los índices van de 0, 1 y 2. Pero si lo quisieran hacer con un for, recuerden que en el for yo no tengo que controlar este i, por lo tanto yo puedo borrar esto y puedo decir que for i in range, entonces desde 1 y se vaya hasta el len, y es lo mismo, hasta el len de mi ruta, -1. Yo quiero dejarlo con el while, solamente para mostrarlos y para decirles que recuerden que en el while, como yo controlo el i, yo debo aumentarlo aquí solito. Entonces yo digo que aquí igual al final se aumente en 1, ya que si no quedarían en un ciclo infinito. Solo era para recordarles esto. Ahora bien, en este archivo les mostraré una forma de cómo pueden hacer para poder obtener estos datos. Por lo tanto, voy a crear una lista que va a tener este dato, es de las pruebas. Y voy a copiarme un diccionario que está igual que en las pruebas y les voy a mostrar con un while cómo pueden acceder a estos datos teniendo en cuenta mi ruta, solamente para que calculen esa función. Y entonces lo que yo haré es crearme un while, voy a decir que mi while comienza en 0, entonces mientras sea menor o igual a la longitud que va a tener mi lista, -1, ustedes ya saben por qué -1, voy a poner 2 puntos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es muy fácil. Lo que tenemos que hacer aquí en esta lógica es simplemente decirle que cada vez que haga un recorrido voy a convocar a mi lista en la posición i. ¿Por qué en la posición i? Porque recuerden que mi lista comienza en el índice 0 y mi i vale 0 en la primera iteración. Por lo tanto, si yo digo que me traiga lista en la posición i que vale 0, me va a traer al h. Y lo que voy a hacer, o lo que puedo hacer mejor dicho, es guardar esto en una variable a. Yo digo que a es igual a la primera posición de mi lista. Y luego le digo que b puede ser, por ejemplo, a la segunda posición. ¿Cómo le indico la segunda posición? Simplemente al i le sumo 1. Y posterior a esto puedo crear otra variable que se llame tupla solamente para poder buscar en el diccionario, y en esta tupla ingreso los dos elementos de mi lista. En este caso estoy ingresando h y b siendo la primera iteración.
Este h y b se está guardando en a y b y entonces yo mi tupla la voy a construir con a y b. Y ahora sí, ustedes ya saben cómo obtener datos de los diccionarios, el valor de los diccionarios, entonces yo simplemente cojo mi diccionario, le hago el llamado como ustedes ya saben y le envío mi tupla y el diccionario va a buscar h y b, entonces el diccionario va a buscar esta clave, esto ya es del reto anterior, h y b donde está aquí, entonces me va a traer 202 y ese 202 se debe ir guardando en una variable, por lo tanto, esa variable puede ser suma, que va a ser la misma suma para que se vaya sumando a sí mismo, más la llamada aquí al diccionario con mi tupla. Ustedes ya saben cómo hacer esto con tupla. No se les olvide decir que suma va a empezar en cero. Y para terminar, nunca se les olvide que los while siempre deben de tener su incrementador. De esta manera suma va a empezar en cero, entonces va a sumar cero más lo que me dé el diccionario en esta primera iteración sería 202. Luego va a ser una nueva iteración, entonces i va a valer a 1. ¿Qué va a pasar si i vale 1? Entonces aquí en mi nueva variable voy a hallar b y ahora voy a comparar b con b más 1 que sería e, o sea la siguiente posición en la lista. Vuelve y me arma la tupla, vuelve y mando la tupla al diccionario, esto no lo tengo acá escrito, y luego vuelvo y hago la suma acá, y entonces suma ya valía 202, entonces suma va a valer 202, o sea, suma va a ser igual a 202 más el nuevo valor de la nueva tupla que calculé con mi diccionario y así sucesivamente y ya finalmente al final pues retorno mi valor de suma que va a ser el valor que voy a utilizar aquí o que más bien voy a guardar en esta variable, calcular distancia, entonces lo que me devuelva esta lógica acá de calcular distancia se va a guardar acá. Un nuevo consejo para los que usen while o for, alguna vez como aquí estamos sumando lista i más 1, cuando haga ya la última iteración, es decir, ya hice a este h, por lo tanto si yo le estoy poniendo acá i más 1, lo que va a hacer esta variable b es tratar de buscar el que sigue acá después de h, pero como ese no me va a existir, me va a arrojar un error que yo tengo que controlar. Para controlar ese error yo simplemente digo que cuando i ya sea igual al largo de la lista, menos 1, ya saben porque aquí estoy cogiendo el último elemento que sería el h, entonces lo que va a hacer es que voy a igualar ahí, que i va a ser igual aquí, i minúscula, va a ser igual al largo de la lista más 1. Y esto lo que hará es que esta condición ya no se cumplirá, ya que i será mayor al largo de la lista, ya que le estoy aumentando al largo de la lista más 1. Por lo tanto, nunca volverá a entrar al while y no saldrá el error. Eso significa que cuando llegue al último dato, por favor, me termine. Y esto se pone siempre al final de toda la lógica. Espero no estarlos confundiendo con esto. Aquí resumiendo rápidamente, entonces cuando llegue a la última posición, es decir, cuando ya i sea este, entonces lo que hace es hacer i mucho más grande que el largo de la lista. Por lo tanto, esta condición no se va a cumplir y se va a terminar mi ciclo while. Y ahora, una vez teniendo esto, ahora sí debemos empezar a hacer las comparaciones entre las dos listas. Estas comparaciones va a ser el único código que les voy a regalar para que resuelvan el reto y vamos a hacer aquí un ejemplo corto. Voy a copiar aquí la lista esta y voy a crear lista 2, va a ser igual a lista.copy, esto ya lo saben hacer. Yo lo voy a realizar con whiles, pero ustedes siéntanse libres de hacerlo con for. Para el while voy a crear una variable que va a ser i y va a empezar en 0, ya saben cómo es esto, creo while y voy a decir que mientras while sea menor o igual a la longitud de la lista, menos 1, esto ya lo saben hacer ustedes, dos puntos, y empiezo a construir mi lógica. Volviendo a la imagen, vemos que en esta animación vemos que debemos coger el primero de una lista y empezarlo a comparar con el resto, luego cojo el segundo y con el resto que me quedan, pero hay una condición de que yo no debo comparar A con A, sino A con el que sigue la siguiente lista, entonces sería A con B, A con C y A con D. ¿Cómo haríamos esto? Aquí de vuelta al código, lo que yo puedo hacer es simplemente declarar una variable A que va a coger el primer elemento de la lista que sería i. Ustedes ya saben esto, que i vale 0, entonces por lo tanto la lista de 0 me va a traer a h. Entonces yo qué debo hacer? Yo este h lo debo comparar con todos los demás. Para compararlo con todos los demás debo crear otro ciclo. Para crear este ciclo yo le debo poner j. Por el momento lo voy a aclarar nuevamente en 0. Voy a decir j y lo que voy a hacer aquí es que voy a decir lo mismo, que j vuelva y recorra la lista.
En este caso, como las listas son iguales y son copias, entonces no importa cuál recorra usted. Aquí dentro de la lista, entonces voy a empezar a decirle a Python que por favor me recorra nuevamente toda la lista. Para eso voy a crear una nueva variable b y voy a decir que lista se va a recorrer, pero ahora en la posición j. Voy a crear una variable tupla y esta tupla, voy a crear una tupla que se llame a, b. Es decir que en esta tupla voy a meter esta variable a y esta variable b. No se preocupen si no entienden, ya vamos a hacer esto por pasos. Para poder ver el efecto visual que esto me provoca, voy a imprimir la tupla y le voy a decir que a j, acuérdense que como estoy en un while debo hacer el incrementador, que j se me vaya incrementando en 1 para este while aquí. O sea, este j es para este while y para el otro me debo salir de este while y decirle ahí que por favor se vaya incrementando en 1. Voy a darle correr a ver qué es lo que pasa, qué sucede si yo lo dejo así. Le voy a dar correr y vemos que efectivamente me hace todas las comparaciones, h con h, h con b, h con e, h con a, h con c, h con d, h con h. Y vemos que luego empieza b con h, b con b. Entonces aquí tenemos varios errores. El primero es que me está haciendo todas las comparaciones. Pero antes de corregir esto, déjenme explicarles por qué sucede esto. Y esto sucede porque mi primera variable está inicializada en 0, es decir que aquí en A va a coger lista en la posición 0, por lo tanto mi posición 0 en la lista es h. Y esto explica esta primera h que tenemos aquí. Una vez lleguemos abajo, inicializamos j en 0 y hacemos prácticamente lo mismo y b pasa a ser también h, o sea la posición 0 que sería también h, y esto explica por qué lo primero que comparamos es h con h. Como esto es un ciclo anidado, este ciclo se sigue repitiendo hasta que complete todos, o sea, toda la lista que sería A, B, C, D, E, F y H nuevamente, que sería este último, y ahí sí aumentaría este de acá y volvería a iniciar. Y esta nueva iniciada entonces ya sería con i igual a 1, j volvería a ser 0, entonces volvería a ser a con h, a con a con b, volvería a ser toda la vuelta acá, vuelve y se aumenta esto, entonces este ya sería b, vuelve y hace b con todos, se aumenta 1, entonces este ya sería c, y así sucesivamente. El primero es que me está comparando h y yo no necesito h. Para resolver este problema, entonces yo no quiero que arranque desde la posición 0, sino desde la posición 1. Y entonces aquí también le digo que no arranque desde la posición 0, sino desde la posición 1. Vamos a ver qué pasa con este cambio. Si le damos a este cambio, vemos que ya nos coge la posición 1. En la posición 1 vemos que está el B, por lo tanto, mire que ya me empezó a comparar. Ya que no me está comparando los H's, sin embargo, seguimos teniendo problemas. Otro problema que vemos es que me está comparando B con B, pero yo necesito que me compare es B con E, ya que no debo hacer la comparación entre iguales para este paso. ¿Cómo corrijo esto? Yo simplemente le puedo decir a J que por favor se incremente en el mismo i más 1. Por lo tanto, si i empieza en 1, j se va a volver 2 y el 2 en la lista sería e. Así que, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en A voy a guardar lista en la posición 1, que sería B. Luego j se va a incrementar a 2 y aquí en B voy a guardar a lista en la posición j que sería 2, que sería E, y finalmente voy a crear mi tupla con B y E y la voy a imprimir. Vamos a ver si sí sucede así. Vamos a darle correr, nos vamos a revisar nuestra consola y vemos que efectivamente ya me compara B con E, B con A, B con C, B con D, B con H. Este sería, digamos, otro error que tendríamos a la hora de hacer estas comparaciones. ¿Por qué? Porque yo no necesito comparar, recuerdes, en el H ni acá ni acá. Sin embargo, si seguimos viendo, vemos que una vez termine de comparar B con todos estos, hasta con H, vemos que E empieza a comparar también con A, E con C, E con D, aquí ve E con A, E con C, E con D, por lo tanto estoy haciendo las comparaciones bien, solo que debemos quitar el H. Para quitar este H, entonces yo le digo a mis whiles, a mis dos whiles, que por favor no hagan todo este recorrido hasta acá, sino que hagan este recorrido hasta acá, por lo tanto no le debo restar 1, sino que le debo de restar 2. Aquí le voy a restar 2, vamos a ver qué pasa. Aquí le estoy diciendo que no me recorra hasta el H, sino que me recorra hasta 1 antes, que sería el D. Vamos a darle correr a ver si es cierto esto.
y vemos que efectivamente ya tengo todas las comparaciones, B con E, B con A, B con C, B con D, y luego empieza a comparar E con A, E con C, E con D, luego empieza A con C, A con D, miren A con C, A con D, y finalmente C con D, que esto sería lo que tenemos aquí. Y de esta manera, con estos whiles, ya podemos hacer todas las comparaciones que necesitamos. De vuelta a nuestro código, yo puedo hacer nuevamente todo eso en una función o yo puedo copiar todos mis whiles acá. Ya ustedes verán cómo lo hacen. Yo aquí voy a dejar que aquí pasan los dos while. Aquí voy a poner los dos while. Y una vez hechos estos dos while, debo empezar a hacer el intercambio. Para esto vamos nuevamente a recordar qué es lo que debemos hacer. Si volvemos a la imagen, al menos en la última, recuerden que yo debo hacer la primera comparación que sería A con B. Luego este A con B creo una nueva lista ya con la nueva, ¿cómo les digo? El nuevo cambio que hice. Y a esta nueva lista le calculo la distancia. Esta función de distancia ya la deberíamos tener hecha. Por lo tanto, necesito crear una función que me calcule esta nueva lista con el nuevo cambio. Así que de vuelta al código, yo me devolvería aquí, crearía una función que se llame cambio o como le quieran llamar y yo debo recibir, aquí voy a hacer una pausa para copiar esto para que me quede mucho más claro en el otro. Voy a copiarlo hasta acá. Aquí me voy a devolver aquí y aquí en los dos whiles voy a poner mis dos whiles. Déjenme indentar esto bien correctamente. Este while va acá adentro. Y así quedaría. Y entonces lo que yo voy a hacer dentro de este es empezar. Y entonces recapitulemos porque ya me perdí hasta yo. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez hecha la primera comparación, aquí agarro el primero y el segundo y los convierto en una tupla. Una vez hecha esta comparación, necesito crear una nueva lista que tenga este intercambio. Para eso yo voy a crear nueva lista acá, le voy a poner a mi variable y voy a llamar a mi función que acabo de crear aquí cambio. Y para este cambio necesito enviarle la tupla que tengo acá y necesito enviarle también la lista con la que estoy haciendo estos cambios, que si somos bastante rigurosos sería la copia de la lista. Y entonces en mi nueva función debo recibir los mismos parámetros, voy a recibir una tupla y voy a recibir la copia de la ruta. Aquí le voy a dar dos puntos y aquí voy a retornar la nueva lista. Una nueva lista. Acuérdense en que yo debo coger esta copia ruta y crearle una copia para poder trabajar con ella, ya que si yo modifico esta copia ruta y retorno la copia ruta acá, probablemente me modifique todas las listas que tengo por acá y eso no lo quiero hacer. Para prevenirlo, entonces yo simplemente le hago la copia y acá simplemente escribo toda la lógica que yo necesito para realizar este intercambio. Este intercambio se puede hacer de dos maneras. La primera es utilizar el método pop en las listas, que lo que hace es borrar, y luego hago el append, que lo que hace es añadir. O el segundo método es simplemente encontrar el índice. Este índice se encuentra con la función índice, entonces acá en la tupla, si yo por ejemplo le saco la tupla en 0, ustedes ya saben que esto lo puedo guardar en una variable, entonces yo voy a tener el primer valor de la tupla, es decir que voy a tener, por poner cualquier ejemplo, la letra A. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo voy a guardar acá en el índice de A, por ejemplo, entonces lo que voy a hacer es que voy a convocar mi nueva lista y a la nueva lista le voy a sacar el índice y le voy a mandar este valor A. Y esto lo que hará es simplemente buscarme en mi nueva lista en la posición en la que se encuentra y esa posición la voy a guardar acá en índice. Luego puedo hacer exactamente lo mismo para el valor B, le hallo el índice y en estas dos variables de índice A e índice B voy a tener las dos posiciones que tienen estas letras en mi lista. Y ahora solo falta modificar esas posiciones, que ustedes ya saben cómo se hace, simplemente digo que mi nueva lista, en la posición que me dé el índice A, pongo la letra de B y así sucesivamente en la posición de B ponga la letra de A y de esta manera yo puedo realizar un intercambio. Una vez hecho este intercambio yo ya puedo calcular la distancia, aquí la distancia, una vez ya hice el intercambio, lo voy a poner aquí abajito. Una vez ya calculé esto ya puedo calcular la distancia de esta nueva lista que me retornó con el nuevo cambio que hice. Y ya saben que esto lo pueden calcular llamando nuevamente a esta función calcular distancia, pero ya no le vamos a enviar la ruta inicial, sino que le vamos a enviar la nueva ruta, es decir,
la lista con el cambio ya hecho para que me calcule la distancia con la función que ya tenemos hecha. Y finalmente, en esta variable donde yo guarde esta nueva distancia, debo comparar si es menor a la distancia inicial que calculé acá arriba, y entonces si es menor, creo la variable que vemos aquí en la imagen mejor ruta y realizo una copia de esta nueva lista en esa variable nueva ruta. Resumiendo, en esta nueva lista yo hago el cambio en mi nueva lista, a esta nueva lista le calculo la distancia con la función que tenemos y aquí ya tendría dos variables, una que es esta nueva lista y la otra variable que me tiene la distancia calculada para esta nueva lista. Aquí debería poner un condicional y este condicional me debe evaluar si esta distancia entonces es menor a la distancia que tenía calculada acá arriba. Si es menor, entonces me debe entrar a ese condicional y en ese condicional debo crear una variable y esa variable le voy a asignar la nueva ruta, ya que esta nueva ruta sería mucho mejor ya que tiene una distancia más corta. Aquí voy a escribir mejor ruta y prácticamente hasta aquí haría la primera iteración. De antemano les pido disculpas si no es muy entendible, la verdad es que es bastante difícil de explicarlo. Pero espero que hasta aquí hayan tenido una idea de cómo pueden empezar a resolverlo. ¿Qué faltaría hacer una vez hecho esto? Según el ejercicio, si nos vamos a ver aquí el PDF, dice que si ya encontramos una nueva ruta, deberá nuevamente encontrar todas las posibles parejas. Es decir, vamos a explicar esto en la gráfica. Digamos que la nueva ruta que encontré la mejor es EBACD y la distancia es 560. Lo que me dice el ejercicio es que yo debo volver a empezar a hacer exactamente lo mismo, es decir, comparar E con B, E con A, E con C, E con D. Ahora vuelve y juega, es decir, volver a reiniciar los contadores. Pero nosotros ya sabemos reiniciar los contadores y el while nos permite hacer eso. Yo simplemente puedo decir que I vuelva a ser 1 y si volvemos aquí al código vemos que J aquí siempre va a ser I más 1, por lo tanto, si es 1, entonces J va a ser 2, si es 2, J va a ser 3 y así sucesivamente. Pero si ustedes analizan esto con detenimiento, en realidad esto nunca va a parar y esto se va a convertir en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque yo constantemente estoy reiniciando estos contadores, por lo tanto esto se va a seguir buscando y buscando y buscando y buscando infinitamente. Así que nosotros debemos definir un criterio de parada. Volviendo al código, lo primero que debemos hacer es crearnos una variable nueva que va a ser falso y esta variable nos va a indicar nuestro criterio de parada. ¿Cómo va a funcionar? En este condicional en donde tenemos la variable mejor ruta, si este condicional, para que se entienda mejor, si la distancia que yo calculé con la nueva lista es menor a la distancia inicial que yo tengo, es decir que existe una nueva mejor ruta, por lo tanto entonces yo debo realizar el cambio y si debo realizar un cambio yo debo decir que mi bandera se va a volver verdadero, mi bandera va a ser verdadero. Yo al final de todo, ustedes ya saben cómo llegar al final de la última cifra, es simplemente decir que si es igual a este largo de acá, obviamente en el primer while, ya que si yo lo hago aquí identado estaría llegando al final es de este segundo while, pero yo quiero llegar al final de todo, o sea, ya cuando hizo todas las comparaciones. Y entonces yo puedo decir que si ya cuando hizo todas las comparaciones y mi bandera se volvió verdadero, y entonces, aquí perdón lo puse mal, aquí los dos puntos aquí, si mi bandera se volvió verdadero significa que hubo una mejor ruta, por lo tanto debo reiniciar los contadores y debo, además de eso, actualizar la lista con la que estos valores de A y B calculan sus valores individuales, ya que si yo no modifico esta lista, este A y este B se seguirían calculando con la lista vieja y yo debo calcular con la mejor ruta que hallé, debo cambiar esta lista le debo hacer una copia de la mejor ruta y vuelve a empezar todo de nuevo. Y además de eso, debo volver esta bandera aquí falso. ¿Por qué debo volver esa bandera aquí falso? Ya que cuando vuelva a empezar todo, mi bandera va a estar nuevamente en falso y si nunca vuelve a encontrar una mejor ruta, entonces nunca va a entrar acá y esta bandera nunca se va a volver verdadero. Por lo tanto, yo debo tener aquí que si no, es decir, que si bandera nunca se volvió verdadero ya que nunca encontró una mejor ruta, entonces lo que debo hacer es ya terminar todo
Y si ya terminó todo, entonces finalmente aquí sí hago el return final. Recuerden que este return final, como vemos aquí en el documento, el return debe retornar un diccionario que diga ruta. Este valor lo pueden poner claramente. Vamos a hacer un ejemplo más o menos de esto. Vamos a volver acá al Spider. Entonces debo retornar una ruta y aquí debe ir mi ruta especificada, pero con este formato que hay acá. Porque recuerden que mi ruta en realidad es una lista que viene así de esta manera. Vamos a ponerlo así, digamos que es este mismo. Vamos a copiarlo. Mi ruta está guardada en una variable lista que es así. No viene con guiones, sino que viene la letrica. Aquí voy a cortar el video para hacer esto más rápido. Entonces mi lista va a estar así y en realidad lo que yo debo retornarlo es con estos guiones. Para esto yo puedo crear aquí otra función. Aquí función final o como le quieran llamar, función y llamo función final. Ya saben que la crean, hacen un for o un while y empiezo a coger cada letrica, la guardo en una variable, le sumo el guión y es muy similar a esto que hicimos acá con este suma que se iba sumando suma más este, solo que aquí va a ser el texto y se va a sumar el mismo texto más el guión y se va a sumar el mismo texto más el guión y recuerden que al final debe ir la primera posición, es decir que al final debe ir este h, ya que si lo hacen así al final va a quedar con un guión y no. Y bueno, yo creo que con eso tienen una idea y ya se las pueden ingeniar para poder retornarlo de esta manera. Entonces retorno esa variable y esa variable me va a quedar acá. Por lo tanto, aquí voy a retornar la función y esta es la distancia que voy a guardar. Si esta condición se cumple, significa que la distancia de mi nueva lista es la mejor distancia. Por lo tanto, debo de crear aquí mejor distancia. Va a ser igual a la distancia de la nueva lista. Y entonces esta variable de distancia va a ser lo que debemos retornar en este punto. Espero que no los haya enredado con esto último que les he dicho. De igual manera, siéntanse libres en preguntarme, en dejarme comentarios o contactarme por interno. Y esto es todo lo que les quería enseñar en este video. Antes de irme, me gustaría aclarar que aquí en esta bandera no solamente se tiene que volver verdadero, sino que además debe ser la última iteración y para calcular la última iteración ya saben cómo es. De igual manera, si entendieron cómo funciona el ejercicio con las imágenes que le he mostrado, ya con esto tienen una lógica suficiente, por lo menos espero no sigan igual de perdidos. Aquí este i debería ir acá. Y yo sé que todo esto que hicimos puede parecer confuso. Pueden de igual manera repetir el video cuantas veces quieran. Resumamos esto. Primero lo que hago es validar mi diccionario. Si mi diccionario es verdadero, entonces empiezo a crear toda mi lógica. Si mi diccionario es falso, entonces simplemente retorno esto. Segundo, lo que haremos es calcular las distancias. Esta va a ser la distancia inicial con la que yo voy a empezar a comparar, que es la distancia que viene en mi ruta inicial. Luego empiezo a crear las comparaciones, que ustedes ya saben cómo funcionan estos dos whiles. Una vez creada la primera comparación, lo que hago es crearme una función que me va a hacer las modificaciones en la lista. Esa función por acá se llama cambio, que va a hacer las modificaciones en la lista. Y nuevamente voy a llamar a mi función que calcula la distancia con la nueva lista. De esta manera yo puedo saber si esta distancia de mi nueva lista es mejor a esta distancia inicial que calculé acá. Si es mejor, entonces significa que existe una mejor ruta y para eso va a crear esta mejor distancia que va a guardar cuál es esa distancia. Voy a crear esta variable mejor ruta que va a guardar cuál es esa mejor ruta y voy a activar esta bandera para que le diga al final, cuando acabe la última iteración, le diga, hombre, si hubo una mejor ruta, por lo tanto vuelva y reiníciese. La bandera póngamela en falso y además de eso la lista con la que yo estoy hallando, la lista con la que yo estoy hallando los valores sea igual a la nueva lista o a la mejor lista, perdón. De esta manera se reinicia, pero ya haya nuevos valores es con la mejor lista que tiene. ¿Y esto cuándo va a parar? Va a parar cuando ya esto de condicional nunca se cumpla, es decir que yo hago todos los intercambios y realmente nunca haya un valor menor. Por lo tanto, nunca va a entrar a este condicional, esto nunca se va a volver verdadero, así que va a entrar acá y aquí va a crear la función con la nueva ruta. Entonces, es decir que a esta función le debo enviar la mejor ruta y además de eso le debo enviar también
Ah, no, perdón, aquí no debo enviarle nada más, solamente la mejor ruta para que coja mi lista, digamos que esta es la mejor ruta, va a coger esa lista y la va a transformar, ustedes ya saben cómo es, que viene A, guión H, guión F, listo, ustedes ya saben cómo es, aquí perdón acá, tin, tan, tan, listo. Y entonces la va a transformar así y esta función la voy a imprimir aquí en el diccionario que me piden retornar y la mejor distancia que la tengo acá la voy a retornar también acá. Espero que con este resumen haya aclarado un poco más las cosas, haya aclarado el funcionamiento de todo esto y finalmente me despido deseándoles éxitos en su reto. Espero el video les haya servido de algo y si les sirvió no olviden compartirlo y ya nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.